Bueno, empezamos con el cuarto bloque y estamos viendo a través de la palabra de Dios que la fe que tiene que ver con Dios, siempre el testimonio de Dios va a estar relacionado con la obra que Jesucristo hizo en favor de la humanidad. Esa es la fe y la confianza de que Dios habla, ¿no? Con respecto al tema que estamos viendo, la fe en Dios. Así que Dios define la fe como la confianza. Cuando conocemos de este amor y conocemos de lo que el Hijo ha venido a darnos y tomamos ese testimonio de Dios, entonces estamos poniendo confianza y pues estamos poniendo la convicción en que el testimonio que Dios ha dado de su Hijo es la verdad, es real y podemos apropiarnos de él, ¿no? Así que, y todo esto tiene que ver porque muchas veces la fe, ¿cómo puedo decir? La fe la apuntamos hacia solamente lo que tiene que ver con la sanidad y con manifestaciones, pero no solamente es eso, sino que el testimonio es en Cristo, en lo que Él ha hecho, y Él ha traído sanidad, Él ha traído libertad, Él ha traído vida eterna, pero eso no está fuera del Hijo. O sea, la fe en sí no puede estar apuntando solamente a las sanidades, o puede estar apuntando a la liberación, o puede estar apuntando a las manifestaciones sobrenaturales. La fe está en su Hijo. El testimonio que Dios ha dado de su Hijo Jesús. Entonces, cuando tú te apropias de ese testimonio, tú pones la confianza en que ese testimonio tú lo recibes, entonces tú tienes el testimonio en ti mismo. El testimonio lo tienes en ti. Y si tienes el testimonio de Dios y has puesto la fe en lo que Dios ha dicho de su Hijo, tienes todas esas cosas. Tienes la sanidad, tienes la libertad, tienes el perdón de pecados, tienes la vida eterna, tienes la justificación, tienes todo lo que tú necesitas por ponerlo, la confianza en el testimonio que Él ha dado de su Hijo. Todas las otras cosas no pueden estar fuera del Hijo. Si tú pones solamente la fe en la sanidad porque es tu fe en la sanidad, no es el testimonio que está dando Dios. Dios da el testimonio que la sanidad está en su Hijo. Dios está dando un testimonio de que la libertad está en su Hijo Jesús. Todas las palabras de Dios está centrado en este testimonio, y en esto es que uno tiene la confianza y la fe en el testimonio que Dios ha dado, ¿no? Podemos leer en Primera de Juan, capítulo 4, verso 13 al 15. Primera de Juan, capítulo 4, del 13 al 15. En esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Como vemos, el testimonio que Dios ha dado de su Hijo Jesús, ¿no? Dice que nosotros conocemos que permanecemos en Él, ¿no? Por el Espíritu que nos ha sido dado cuando hemos confesado, ¿no? Cuando dice que todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. O sea, uno está poniendo la fe en Dios, en lo que Él ha dicho acerca de su Hijo. Entonces, si ponemos esa confianza, ¿no? Recibimos ese testimonio, tenemos el testimonio en nosotros mismos. Y dice que nosotros, de ahí el Espíritu, ¿no? Tenemos en nosotros porque hemos recibido el testimonio de Dios. O sea, la fe y la confianza
vuelvo a decirlo, está basado en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y al recibir al Hijo, cuando lo confiesas como hijo, como que es el Hijo de Dios, que vino a darnos salvación y vida eterna, tenemos el testimonio en nosotros mismos. Así que la proclamación, la confesión que nosotros hacemos es por la fe que hemos puesto en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo, ¿no? Ahora es importante que al recibir este testimonio nosotros sigamos creciendo en la confianza de que todas las promesas están en su Hijo. Y la única manera de poder crecer en esta fe, de poder crecer en la fe en Dios, es a través de su palabra, ¿no? Porque el testimonio de Dios está en la palabra. Entonces, todo lo que nosotros podamos recibir de la palabra de Dios siempre va a estar relacionado con la obra de Jesucristo. Y es por eso que la fe viene por oír y el oír por la palabra. En Romanos 17, ¿cómo podemos nosotros al recibir, la pregunta sería cómo podríamos al recibir el testimonio de Dios y el Espíritu de Dios que está en nosotros por haber recibido el testimonio de su Hijo, cómo podemos acrecentar nuestra fe y nuestra confianza en Dios? Así que la palabra de Dios nos lo dice en Romanos 10, 7. 10:17, perdón. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír. La fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Si nosotros lo tomamos, empezamos este versículo de la última parte y regresamos a la primera, esto nos quiere decir de que el oír es por la palabra. Tengo que recibir la palabra y ahí voy a poder oír el testimonio de Dios y ese testimonio de Dios me va a dar a acrecentar mi fe. Porque dice que la fe es por el oír, pero el oír es por la palabra. Entonces, la palabra, hay una relación entre la confianza que voy a poner en Dios por oír el testimonio que Él tiene a través de conocer su palabra, ¿no? Así que hay una relación también en poder conocerle aún más el testimonio que Dios ha dado a través de la palabra de Dios. Hebreos 1, 1. Hebreos 1:1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Dios en otro tiempo nos ha hablado, dice a través de los profetas, ¿no? Hemos recibido el testimonio de los profetas de cómo iban a suceder todas las cosas, pero que en estos últimos tiempos nos habló a través de su Hijo. Dios dando testimonio a través de su Hijo. Nuevamente la relación, ¿no?, de haber dado testimonio y el hombre poniendo la confianza en el testimonio de Dios, en lo que Jesucristo ha hecho. Vamos a leer otro versículo. Y vamos a leer
en Colosenses 3:16. Colosenses 3:16. Dice ahí la palabra de Dios: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cantos espirituales. Y también la palabra de Cristo mora en abundancia. La palabra del Señor es necesario que nosotros comencemos a conocer lo que Él ha hecho, la obra completa de Cristo por nosotros, las promesas de Dios, ¿no? Todo lo que Dios, la herencia que tenemos en Él. Veíamos que el reino de Dios se acercó. ¿Qué implica este reino para nosotros como hijos de Dios? ¿Qué es lo que hemos recibido? ¿Qué es la autoridad que hemos recibido? ¿Qué es lo que tenemos que entregar a esta humanidad también para que puedan recibir de Dios el testimonio de Dios a través de su Hijo Jesucristo, entregado a esta humanidad para que también pueda recibir el testimonio de Dios y obtener salvación y vida eterna? ¿No? Jesucristo no nos ha dejado solos, nos ha dado de su Espíritu Santo para que nos lleve a toda verdad, para que nos guíe para que nos guíe en todo lo que vamos a hacer. El Espíritu Santo nos va a revelar la palabra de Dios. Por eso es necesario tomar de la palabra de Dios, que sea revelada en nosotros a través del Espíritu de Dios, y nosotros poder recibir, ¿no? Y acrecentar nuestra fe y nuestra confianza en el testimonio que Dios ha dado. Juan capítulo 12. Vamos a ir terminando con este tema, con este par de versículos. Juan capítulo 12. Verso 44. Dice la palabra de Dios: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no les juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Todo lo que Jesús vino a hacer a la tierra es lo que Dios le encomendó hacer. Por eso poner la fe y la confianza en otras cosas fuera de lo que Jesús o Jesucristo vino a hacer y vino a dar testimonio del Padre es poner la fe y la confianza no en Dios, sino en mandamientos de hombre. Y la palabra nos decía que podemos recibir testimonios de hombre, pero mayor es el testimonio de Dios. Y creer en su palabra, creer en lo que Él ha hecho a través de su Hijo, es poner la fe y la confianza en Dios. Vamos a terminar en este capítulo de
Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Vamos a terminar ahí. Verso 1 y 2, vamos a leer capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo... capítulo 12, verso 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nuevamente, el autor y el consumador de la fe es el Hijo de Dios, el testimonio que Dios ha dado de su Hijo y el testimonio que el Hijo ha dado del Padre. Que Dios le bendiga y que esta palabra pueda tomarla, arraigarla en su corazón, guardarla y atesorarla para la gloria de Dios. Que el Señor le bendiga.